Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a estar hablando de Andariega, el nuevo álbum de Briela Ojeda. Briela Ojeda, por si no la conoce y ha estado viviendo debajo de una piedra, es una cantautora tal vez de las más relevantes e importantes o al menos de las que más se han hablado y ha movido fibras en la última década aquí en Colombia. Ella es oriunda de Pasto, Nariño, al sur del país. Realmente ella nace en Londres en el 95, pero digamos que toda su identidad geográfica y creativa y artística y su lugar de enunciación realmente es de Nariño y de Pasto, y digamos que la cultura andina y nariñense juega mucho, y vamos a ver que juega mucho en su quehacer artístico y en su discografía. En el 2019 ella publica Sodot Arama, su EP debut, uno donde digamos que muestra sus habilidades tanto como guitarrista, como cantante, como autora, y que es un disco que, pues un EP que empieza como a mover digamos cierta atención sobre todo en YouTube, pero no es sino es hasta el 2021 con su álbum debut de larga duración Templo Cómodo, donde ya básicamente se vuelve un artista como de relevancia nacional. Es un álbum que nuevamente para ser un debut de un artista entre muchas comillas emergente, es un disco que logró de entrada desde el primer día llamar mucho la atención, donde Briela Ojeda mostraba como una nueva faceta de cantautoría colombiana, de cantautoría nariñense, cantautoría andina, mezclando cosas de lo alternativo, cosas de la cantautoría latinoamericana, cosas muy propias y muy autóctonas de las músicas tradicionales de Pasto y de la región andina, con una sensibilidad muy especial para las palabras, la construcción de letras, en algunos momentos como complejas, en otros momentos juguetones, pero todo como con cierta mística y cierta intimidad que logró hacer de Templo Cómodo casi que un clásico automático en la discografía reciente de la música colombiana y de la cantautoría en Colombia y Latinoamérica. Ese fue nuestro disco y mi disco favorito del año 2021. Es un discazo y sigue siendo un discazo hasta la fecha. Y ya. Gracias a todos y todas por ver. Los invito a todos y todas a suscribirse, a darle like. Luego de Templo Cómodo, Briela Ojeda giró mucho ese álbum. Ese álbum se tocó mucho. Briela Ojeda empezó a tocar un montón dentro y fuera del país. Si bien lanzó varias canciones nuevas o colaboraciones, algunas versiones en vivo en YouTube, algunas canciones para discos de otras personas, colaboraciones con Margarita Siempre Viva, Olaville, Lucio Fuyet, cantautoras de España, o sea, un montón de como proyectos paralelos y como atomizados. Realmente pasaron, pues como lo pueden ver, 4 años enteros hasta un nuevo álbum de Briela Ojeda, un nuevo disco completo. Y es muy raro porque como que se sintió, pero no se sintió como tanto tiempo, se sintió como mucho tiempo porque ya era como, bueno, Briela Ojeda ya lleva tocando las mismas canciones de Templo como un montón de tiempo y ya estaba empezando a en vivo tocar canciones nuevas de lo que vendrían a ser este nuevo disco Andariega. Pero por el otro lado, a mí siempre me sorprendió que Briela hubiese logrado mantener Templo Cómodo tanto tiempo. O sea, yo creo que incluso unos 2 años más hubiéramos podido seguir escuchando Templo Cómodo y seguía siendo un disco rico y profundo de escuchar. Aún así, llega el 2025 y Briela Ojeda lanza Andariega, esta segunda entrega, y valió absolutamente toda la espera. Es un disco supremamente generoso con quienes somos fans de ella. Es un disco de 13 canciones, un disco de 46 minutos, que es bastante mucho más largo que Templo Cómodo. Y realmente son canciones que medianamente habíamos escuchado en vivo y en algunas sesiones, pero son básicamente 13 canciones totalmente nuevas. O sea, no fueron años infructíferos y de vagancia pues de Briela Ojeda, sino que realmente fueron años donde ella se sentó a componer y trajo esta nueva etapa. Andariega es un disco distinto a lo que ya conocíamos de Briela en Templo Cómodo en varios sentidos. Por un lado, el formato o los formatos
cambian bastante. Briela Ojeda en sus dos discos anteriores, lo principal de su instrumentación era guitarra y voz, en algunas ocasiones con arreglos electrónicos, en algunas ocasiones con arreglos de percusión, siempre con Lalo Cortés como su mano derecha en las armonías y arreglos vocales, pero digamos que la instrumentación de Briela Ojeda siempre fue muy minimalista o muy sencilla, digamos de cantautora. Pero en Andariega ya amplía mucho ese formato. La mayoría de canciones está en un formato como de banda reducida, bajo, guitarra, batería, percusiones y voz. Y ya vamos a ver que hay otras canciones y otros momentos de Andariega donde el formato se amplía a ya un formato más rockero, con teclados, con un farfisa, con un órgano Rhodes, o incluso canciones mucho más épicas y mucho más complejas donde ya incluye toda una sección de cuerdas, violines, chelos, violas, o momentos también donde solo hay percusión, o momentos donde ya, como en la canción Andina, donde precisamente es tal vez el momento más literal que ha hecho ella de resaltar su origen y digamos la tradición nariñense con una orquestación y una instrumentación de vientos andinos y vientos de Nariño. Entonces, en ese sentido es muy distinto a lo que ya conocíamos de ella. Y en el otro siento que es una Briela Ojeda mucho más... A ver, obviamente se nota como una madurez, tanto musical, pero también de cómo ella ve el mundo y cómo ella se ve a ella misma y cómo ella se relaciona como con el cosmos y como con la humanidad y como con lo que pasa alrededor de ella. Es un disco líricamente mucho más complejo. Es un disco que las letras uno tiene que sentarse a escucharlas y leerlas para entender algo o para intentar entender algo de lo que está diciendo, porque siento que en este disco ya Briela Ojeda como que crea un lenguaje propio y sí estoy diciendo incluso inventando palabras. Eso ya lo había hecho en Templo Comodo, en canciones como Nariz con Raíz, pero es que acá ya el lenguaje y la forma de jugar con las palabras y la poesía y la fonética incluso, ya se empieza a volver como un lenguaje muy propio de ella, que complejiza mucho más su carácter musical y su perfil creativo. Este álbum empieza con Ay de mí, que es una canción a capela. El solo título Ay de mí ya se siente que es como un lamento, una queja, un ay, ¿qué será de mí? Y la forma en la cual ella está cantando se siente súper desgarradora, con esa típica voz de Briela que parece como si fuera un papel así rasgándose, y precisamente empieza como ella a hablar con ella misma en un principio como quejándose y lamentándose y diciendo como ay, ¿qué va a ser de mí? Yo que soy quisquillosa, yo que no estoy conforme con esto, yo que tengo estos pensamientos malos o lo que sea. Y luego dice como bueno, pero me intento exorcizar, intento sacar todos estos defectos de mí y termino siendo la misma. Intento idealizarme, de pronto ver hacia el futuro y ver como bueno, soy una persona distinta, voy a ser más de lo que realmente soy, y se termina decepcionando y le termina ganando la ansiedad. Ese lamento y esa queja se termina transformando en ella diciendo que al final esos mismos defectos también la hacen ella y que son su demonio guardián, que es una forma muy chévere, siento yo, de pensarse la vida y pensarse a uno mismo y también de abrir el disco. Entonces ya vemos de entrada como un statement de ella reflexionando sobre ella misma y viéndose al espejo. Luego viene el gran single del álbum y el único que realmente vimos lanzarse oficialmente, que es Abracadabra, que es tal vez mi única crítica de esta canción, es que puede llegar a ser bastante larga. Creo que a la canción le sobraba un minuto de pero más allá de eso es una canción muy interesante donde ella un poco reflexiona sobre el poder de las palabras y cómo las palabras le hablan a ella de una forma un poco como mística y espiritual casi, y como que ella juega precisamente con esta plastilina cósmica y en el silencio ella puede encontrar epifanía y tiene unos sueños bastante surrealistas y como místicos y un poco proféticos, donde ve diccionarios incendiándose, pero entonces sabe que igual
jugar con fuego es problemático, con frases y momentos complejísimos como para mi arte visionario de palabras fraccionarias que hacen mi dislexia un popurrí, hago de mi palabra soberanía. El silencio es mi epifanía. Entonces vemos como ella le da mucho poder a las palabras y juega con ellas. Es precisamente ese abracadabra, es como este momento mágico donde esas palabras llegan a ella y logran construir una letra que se vuelve precisamente canción, que es una de las características también de la discografía de Briela Ojeda y como de la figura que es ella, y es como esta figura de bruja o esta figura de mujer mística y de esta figura como de que precisamente agarra átomos de la nada y los vuelve algo material que que en esta ocasión serán canciones, y ese precisamente es el Abracadabra. Creo que es muy interesante ver, ya adentrándonos más al álbum, estas nuevas instrumentaciones, estas nuevas orquestaciones que muestra Briela Ojeda. Abracadabra es de las canciones más rockeras del álbum. Hay una aún más rockera que es ¿Quién va a cuidar?, ya casi cerrando el disco. Pero tenemos la dupla de canciones Andina y Sacasandacan. Andina es básicamente una canción donde ella se enuncia desde su territorio, desde Pasto, desde Nariño, donde le rinde homenaje a cantar el Inti Raymi, a hacer terapias y limpias de temazcal, a agradecerle a el volcán, a besar la niebla y toda esta como magia también que involucra y que tiene que ver con ser oriunda de Pasto, ser oriunda de Nariño, y esto acompañado obviamente por tal vez la canción más literalmente andina y literalmente pastusa que ha hecho Briela Ojeda en toda su carrera. Ella siempre ha utilizado elementos rítmicos, melódicos y palabras de la música andina, pero esta es la más literal de todas que ha hecho, incluyendo instrumentación con zampoñas, con quenachos, con quenas, que son estas flautas andinas que le dan una instrumentación muy chévere. Y además acá aprovecho y hago un pequeño paréntesis: la producción de este disco también me pareció bien interesante, sobre todo la mezcla. Siento que en canciones como Andina logran utilizar como ese timbre airoso y medio lo-fi de las flautas andinas para darle más riqueza a esta canción. Y justo después Sacasandacan es como una suerte de jam instrumental guitarrero atresillado muy al estilo andino. No hay letra, no hay ningún tipo de letra, entonces casi que ese Sacasandacan del título de la canción con el ritmo que acompaña, y además es una canción que va acelerándose, va creciendo como en intensidad y en momentum, logra añadirle y crearle como cierto misticismo y agregarle un detalle más a este imaginario que nos presenta Briela en este disco. Y es justo después de esta primera gran parte del álbum donde viene tal vez de los momentos más interesantes y más profundos de este álbum y de la carrera, siento yo, de Briela Ojeda, que son canciones como La cara de la ortiga, Dinosaurito, Lúcida, Corazón de miel, donde ya vemos una Briela que yo creo que nadie se esperaba, o sea, como una Briela que supera las expectativas y se vuelve ya como que otra artista ya en un peldaño más arriba de lo que hubiéramos imaginado. La cara de la ortiga es una canción mucho más oscura, un poco más sombría, donde ya las influencias de las músicas tradicionales no se ven por ningún lado, sino que ya muestra ella unas influencias más del rock y del indie y de lo alternativo. Ella ha sido muy vocal sobre sus influencias de bandas como Arctic Monkeys, Radiohead, The Strokes, cosas así como grandes clásicos del alternativo. Y esta parte y todo este momento sí tiene muchas influencias, siento yo, como de Radiohead, como este rock hipnótico, todo oscuro y con unas melodías de guitarra y de bajo como que se contraponen. Y La cara de la ortiga es como una de las nuevas joyas de Briela Ojeda, donde ella está hablando de una limpia de yagé, una limpia que ella hace, entiendo, anualmente, que la hizo además, entiendo, con un grupo de mujeres. No solo es una toma de yagé y una limpia, sino que es una toma de yagé y una limpia con mujeres, y habla de enfrentarse a la tierra y volver a la tierra y enfrentarse con la naturaleza y entender que vuelve a su centro y está, como dice la canción, cara a cara con la ortiga, porque al final del ritual
los indígenas la marcan en la frente con la ortiga. Es increíble, es una canción que realmente es de ella para ella, es una canción que creo que como audiencia no deberíamos entender y no tenemos por qué entender cada frase que dice porque su letra realmente es muy compleja. Dice que amanece con el sol de piso y con bailarinas de carmín, tierra finalmente otra vez, o sea, como que hay un lenguaje que solo ella va a entender y eso igual es lo que le agrega como misticismo e interés a la canción. Es un temazo, un temazo, un temazo y además, como si fuera poco, el álbum cierra con una versión arreglada con toda una orquesta de cuerdas de esta misma canción, que es increíble. Y justo hablando de estos arreglos de cuerdas, las canciones Lúcida y Corazón de Miel incluyen nuevamente estos arreglos de cuerdas. No me acuerdo en este momento cuál es el nombre de la persona que hizo esos arreglos y esa instrumentación. Aquí Santicen editará esa información. Lúcida junto a Lalo Cortés tiene nuevamente como esta influencia sombría, nublosa, neblinosa, que me recuerda a artistas como Goldfrapp o Radiohead incluso, y la voz de ellas dos ya se siente obviamente mucho más madura, pero también es muy interesante verlas como en una conversación, en una canción donde además ellas están hablando de renacer. Y decir, así no me esté muriendo o así no quiera, sé que voy a renacer y voy a ser otra persona mañana o cuando haya algún tipo de inflexión en mi vida, voy a renacer y seré otra persona. Creo que es muy importante entender que son dos mujeres hablando de esto y justo después de canciones como Cara a Cara con la Ortiga, donde precisamente es como una limpia de algo y renacen como en una nueva persona. Creo que hay ahí como un subtexto, como un diálogo muy interesante que es chévere que tengan ellas dos, sobre todo teniendo en cuenta como la amistad y la compinchería creativa de Lalo y Briela. Y Corazón de Miel creo que es ya donde uno de los puntos así álgidos también del álbum, donde Briela trae como influencias de la música del Brasil, de la cual ella también ha sido muy, muy vocal, que sus influencias también son de la música del Brasil. Y es como, no sé si esto sea una samba, un bossa, empieza de una forma muy guitarrera, digamos, estándar de lo que conocemos de Briela. Y luego llega toda esta orquestación de cuerdas y con esta reverberación y se vuelve una canción gigante y con la percusión también brasilera, que básicamente es reminiscente a los grandes artistas y los grandes clásicos de la música brasilera, de la tropicalia brasilera de los 60s y 70s. Es una locura que esta vaina esté en este disco. Y es una locura cómo suena y que tengamos esta vaina aquí producida en Colombia. Hay canciones también muy interesantes como Dinosaurito, que contrario a esta grandilocuencia de arreglos de cuerdas o la parte más rockera, es una canción solo hecha con percusiones y arreglos vocales, donde juega además mucho con las palabras. Dinosaurito, dinos hay piedra, dinos hay río, dinos hay agua que pasa por debajo y tralalero, tralala, donde un poco, bueno, habla como del pasar del agua y de limpiarse y de cómo el agua mueve también las piedras que están debajo del río. Y es muy chévere como al final, como ya al clímax de la canción, todas las voces y los coros entran y tiene como un tinte africano de repente. Es una locura. Me recordó como a Tuniards. No sé si han escuchado Tuniards, que es como una cantante que es gringa, creo, pero tiene mucha influencia como en la música africana, que son como unos coros muy grandes, pero solo acompañados como con dos tambores. Así se siente. Entonces, además hay como una influencia ahí de música africana, porque sí, muy loco. Y finalmente creo que el álbum sí cierra como en una nota, comillas, entre muchas comillas, un poco más comercial. Pues comercial no es la palabra, pero pues como la Briela clásica, y es la canción Avisarás junto a Lucio Fugit. Lucio Fugit, otro de los grandes cantautores que ha marcado la última década de la música, de la cantautoría en Colombia, y nariñense y pastusa. Y es una canción también muy linda, mucho más andina, atresillada, pop, digamos, donde básicamente hablan de una relación amorosa muy madura, donde dicen, si hemos de enamorarnos, pues enamorémonos y que chimba y démoslo todo, pero si nos cansamos, pues avíseme, nos avisamos. Si yo me canso de estar acá, pues yo le aviso, oiga, ya no doy para más, me voy para otro lado. Y si usted se cansa, avíseme, pero mientras estemos enamorados, enamorémonos, y mientras no,
pues todo bien. Es muy bonita, es una canción muy linda. Yo al principio como que no le cogía como la comba al palo, pero es una canción muy chévere, muy pegajosa, muy bonita. Tal vez puede ser para los oyentes menos adiestrados de Briela Ojeda, puede ser una muy buena canción para entrarle. ¿Quién va a cuidar? Es donde ella precisamente pregunta quién la va a cuidar a ella con todas sus locuras. Y es tal vez la canción más rockera del disco, súper guitarrera, súper acelerada, casi al borde de ser punkera, pues. Y Andariega, pues precisamente como que cierra un poco el disco y es también ella como cantándole a ella y a su proceso de caminar, de ser andariega, de crecer, de madurar, de nuevas formas de crear, etc. Y bueno, está el Ortiga parte 2, por así decirlo, que es la misma canción, pero pues con arreglos de cuerdas. Es una locura, este disco realmente es una locura. Creo que lo que me parece más loco es que, a ver, o sea, contemplo cómo Briela Ojeda realmente llegó como a un nivel, digamos, o sea, es que decir comercial es decir mucho porque igual sigue siendo un artista como, entre comillas, como de nicho, como que igual es una cantautoría, no, sí, una cantautoría un poco rarilla, pero pues igual Templo Cómodo sí puso a Briela Ojeda como en un eslabón donde todo el país la estaba mirando y donde pues agotaba todo y tiene además su dúo con la muchacha que pues ellas crecieron como a la par y ambas la rompieron. Siento que Andariega es Briela Ojeda diciendo como, oye, yo puedo hacer cosas más complejas y puedo incluso ponerme más rara. Este disco es más complejo líricamente, más complejo compositivamente, más complejo en arreglos, más oscuro, más neblinoso. Es un disco donde ya no te dice nariz con raíz, donde ya no te dice hazle caso a tu brújula del pecho, sino donde te dice, marica, estoy en cara a cara con la ortiga, donde te dice dinosaurito, dinosaurio, no sé qué, tralarero, tralala. Como es un disco donde ya Briela crea su lenguaje propio y lo complejiza a tal nivel que siento que mucha gente que escuchaba a Briela como por los laditos puede decir, este disco de pronto no es tanto para mí. Además es un disco mucho más rockero y es un disco donde también tiene unas instrumentaciones un poco más grandilocuentes y ambiciosas. Es un disco que sobre todo se siente que es de ella para ella. Es un disco que no necesariamente tenemos que entender nosotros, pero es increíble. O sea, increíble, increíble. Que no me gustó, porque no todo es bueno en esta vida. Sí siento que canciones nuevamente como Abracadabra, bastante larga, como innecesariamente larga. Hay varias canciones que son como, le pudieron haber sobrado 30 segundos, 40 segundos, como que ya repite un poco la misma cosa. Y siento que bueno, la mezcla pudo ser un poquito más, tener un poquito más de espacio, pero de resto la verdad no, o sea, a ver, yo no entiendo la mitad de las letras, pero es un espectáculo de disco, de verdad es un espectáculo de disco. Briela Ojeda lo hizo de nuevo, lo hace de nuevo, vuelve a sacar un discazo. Y nuevamente me llena de orgullo, juepucha, de alegría que canciones así se estén haciendo en el país. De verdad, mis favoritas fueron Cara a cara con la ortiga, Corazón de miel, Lúcida, que es así re... Y tal vez Andina. Buenísimo, está Andariega de Briela Ojeda. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? ¿Qué le pareció? Like, suscríbase y comente. El que no comente es un tombo. Esa es El Enemigo, Santicen en la edición rock. Nos vemos por ahí.